Bueno, por mi parte, buenos días. Daros las gracias por haber pensado en mí para moderar esta mañana de comunicaciones tan interesantes en torno a la figura de Antoni Chabret. Queremos saludar también a Antoni Chabret, bisnieto de nuestro homenajeado, que también nos acompaña esta mañana y que nos acompañaba el otro día también cuando inaugurábamos la exposición junto con su hermana. Y quiero saludar también a Estel Bossó, que es la presidenta del grupo de cronistas e investigadores del Camp de Morvedre y de Almenara. El pasado 8 de mayo de este mismo año era el pleno del ayuntamiento el que decidía, por unanimidad además, declarar este año como cronista Chabret. Voy a leer simplemente un par de párrafos de esa propuesta para ir poniéndonos en situación. Este año 2025 se cumple el 140 aniversario de la primera publicación histórica de Antoni Chabret Fraga, médico, historiador, literato y compositor saguntino. El apelativo del cual más conocido en su ciudad es el de cronista Chabret, por ser el primero en ostentar este cargo. En 1885 edita el artículo Morvedre abans lo compromís de Caspe, en la revista Lo Rap Penat, que además la tenemos en exposición, que dirigía Constantí Llombart. Este estudio es la génesis de una larga serie de publicaciones esenciales para el conocimiento del pasado de Sagunto y su comarca. Del mismo modo, y prosiguiendo con el desglose cronológico, coincide con la conmemoración del 140 aniversario de la concesión del premio de los Juegos Florales de Valencia, en la sexta convocatoria de 1885, a la obra histórica que presentaba Antoni Chabret y que 3 años después, en 1888, se convertiría en los 2 tomos de su obra Sagunto, su historia y sus monumentos. Este trabajo, incluso en la actualidad, es una de las fuentes documentales más usadas entre investigadores y eruditos y eruditas interesadas en el saber saguntino. Y dicho esto, pues paso a presentar a nuestro primer ponente. Él es José Ángel Planillo, es técnico superior en información turística y guía oficial de turismo, con experiencia en diversas actividades en el sector turístico desde 1997. Para mejorar sus conocimientos sobre las tierras bañadas por el Palancia, comenzó a investigar de manera individual su historia, monumentos y parajes, plasmando algunos de sus trabajos en diversas publicaciones y boletines culturales, así como en distintos medios de comunicación y charlas como la que hoy nos ocupa. Adelante. Muchas gracias, Ana. A ti. Buenos días a todos, autoridades, público asistente, compañeros de la asociación y resto del público. Hoy la primera ponencia que vamos a desarrollar es de esa primera etapa de Antonio Chabret en su vida profesional. Antonio Chabret y su huella en Caudiel. Básicamente, comentar que Chabret, cuando comienza su andadura como estudiante, nace en Sagunto el 28 de mayo de 1846 en el seno de una familia acomodada, y esto le permite iniciar una serie de estudios que con el tiempo lo llevarán a lo que es el Seminario Conciliar de Valencia, donde destacará en los estudios de Filosofía y Humanidades, como hemos podido ver en la exposición, donde se le daban bastante bien estas asignaturas, y también entabla amistad con diferentes personajes, como por ejemplo Roque Chabás, que será en su momento canónigo, historiador, archivero de la Catedral de Valencia, gestor cultural de la Academia Valenciana de Cultura, y publicará, por ejemplo, esa historia de Denia, de donde era oriundo, mientras que también nuestro Antonio Chabret será el que escribirá, como bien ha dicho Ana, Sagunto, su historia y monumentos. Sin embargo, a él le llamará más la atención el estudiar, dejará la carrera eclesiástica para comenzar la de medicina y se licenciará en Valencia el 22 de marzo de 1872, siendo que también hemos visto en esta exposición que había arriba la orla de sus compañeros. El primer destino que tendrá como médico será la localidad de Caudiel, en el Alto Palancia, una localidad que en la actualidad solamente tiene alrededor de 650 habitantes, pero que en aquel momento contaba con cerca de 1.823, casi 3 veces más de lo que tiene en la actualidad, donde principalmente se vivía del cultivo del vino, del trigo, del panizo,
también del desarrollo de sus huertas y hortalizas y, como no, también por el extenso término que tiene del ganado. Allí estará unos años bastante convulsos porque justamente está un quinquenio donde tiene lugar pues, la proclamación de la Primera República Española, el pronunciamiento por el general Martínez Campos aquí en Sagunto y también la Tercera Guerra Carlista, que allí en Caudiel tendrá algún episodio que otro también notable. Él aprovecha esa estancia para iniciarse en sus pasiones. Será un miembro fundador del Centro Médico Farmacéutico Castellonense La Unión, que es el antecesor del Colegio Oficial de Médicos de Castellón, que surge pues eso, precisamente el mismo año que él inicia, en 1872, y que tendrán una serie de publicaciones, como esta de La Unión Médica, revista científica, profesional y económica, que se irá publicando durante unos cuantos años. El último precisamente en 1877. Además, está también muy presente en lo que son estudios previos del trazado ferroviario de Sagunto a Teruel por el trazado del Central de Aragón, compañía para la que después también trabajará. Y pues bueno, eso hará que, gracias a su pasión, por su afición por la historia y la arqueología, le dará pie a investigar las ruinas, las culturas antiguas que quedaban por la provincia. Entre ellas, por ejemplo, está la Torre del Molino, un monumento, una torre, vigía, del antiguo camino que unía los valles del Palancia y el Mijares, que justamente cuando se están elaborando los sellos municipales de cada uno de los municipios de España, el propio ayuntamiento, a la hora de elegir este emblema como símbolo municipal, lo describe como un primer edificio que se construyó en tiempo de moros por este distrito municipal y que, bueno, pues en ella se ha verificado algún tipo de batalla, como demuestran los distintos restos de muchas personas que han encontrado enterradas no lejos del mismo y alrededor de la misma, cerca de las fincas que hay alrededor de ella. Como veis, ahí tenéis los primeros escudos o los sellos municipales del Ayuntamiento de Caudiel, donde aparece la torre y unas hojas de laurel. Sin embargo, bueno, en esa misma torre habían algún tipo de costumbres que eran muy propias de la época, como por ejemplo el abrazo de la torre, donde el Día de Reyes los jóvenes le pegaban fuego a las distintas cañotes, regadiza y demás, se hacía una especie de hoguera dentro de la torre, hoy en día eso sería totalmente inviable, y se abrazaban, iban dando una especie de vueltas alrededor de ella como si fuera una especie de rito, y que, bueno, pues se invocaba un poco las buenas cosechas y, claro, pues por un poco el patrimonio y un poco también pues que estas cosas no estaban muy bien vistas, a mediados de los 70 se obligó a interrumpir. Y también los días de tormenta era típico que el alguacil o el sereno del pueblo, para intentar romper el granizo de las tormentas, se disparaba una serie de cohetes y así se trataba de proteger un poco la agricultura, que era el principal eje económico de la localidad. Pero Chabret, con sus conocimientos y su inquietud, decidirá darle un nuevo origen a este monumento que aparece publicado en las Vías Romanas de la provincia de Castellón en 1978, una obra que él ya no vio publicada, en la que nos comenta que, bueno, él dice que son muy inciertos sus orígenes y esboza la hipótesis de que sean unos orígenes mucho más antiguos, de época romana, precisamente durante la época del sitio de Sagunto por Aníbal, y por eso se le llamará una Turris Annibalis, y que él dataría alrededor del año 222 como una especie de construcción para evitar que las tropas cartaginesas tuvieran algún, digamos, un avance por la retaguardia que les pudiera interrumpir este sitio a Sagunto. Pues, obviamente, ya dice que es utilizada durante el periodo del dominio musulmán y que durante los primeros tiempos de la reconquista cristiana fue pues, una torre defensiva del castillo de Jérica. Esa opinión marcará una época, tanto es así que ha aparecido publicada en distintos folletos y publicaciones del Ayuntamiento de Caudiel o guías de turismo de la zona, en páginas web, e incluso es el logo que ha utilizado el Ayuntamiento para promocionar el Camino del Cid, donde vemos a ese elefante atacando a la torre y bueno, pues es un poco el emblema o el sello que utiliza Caudiel para promocionarse a nivel turístico, como esa Turris Annibalis que nos describe Chabret. Bueno, hoy en día, pues los distintos
investigadores han cambiado un poco su versión. Él ya no lo vio toda esta repercusión que tuvo. Él marchó tras su boda en Sagunto, se vino ya a su ciudad natal, donde ingresará como médico de Ferrocarriles del Norte y aquí se dedicará a ejercer su profesión, como luego nos explicarán los demás compañeros, y publicará su historia de Sagunto, que tanto ha calado para los que trabajamos en este sector. Sin embargo, ese libro que hemos hablado, donde aparece su idea de Saturris Annibalis, el de villas romanas de la provincia de Castellón, no verá la luz hasta 1978, cuando será la Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto la que terminará publicándolo, y es uno de los primeros trabajos pioneros en la provincia de Castellón de estudiar las vías y vías de comunicación de la Comunidad Valenciana. Su obra, en cambio, también llegó a tener una relevancia internacional. Aquí vemos, por ejemplo, algunos de los trabajos que Chabret ha publicado o aparecen publicados en revistas de relevancia internacional, como estas de publicaciones francesas, donde habla de los judíos de Castellón de la Plana, o los de Sagunto en su caso, y también hace referencia a su trabajo de Sagunto, su historia y sus monumentos, gracias al autor, como veis ahí, de un libro recientemente publicado en aquel momento. Ya termino. Y la torre, pues bueno, hoy en día, gracias a las distintas prospecciones que se han realizado en las inmediaciones, pues sabemos que se han encontrado enterramientos y monedas, se ha hecho un estudio constructivo del material empleado y nos dicen que realmente es más bien de época musulmana y que, pues desgraciadamente, los aspectos ornamentales de la misma no se han conservado. Se ha restaurado varias veces y eso es lo que nos ha permitido seguir disfrutando de este emblema de Caudiel, que desde luego es uno de los monumentos más importantes del pueblo y que, bueno, pues ya vamos haciendo conciencia de que no tal vez sea tan antigua, aunque algunos pues siguen defendiendo ese origen porque les gusta más, por supuesto, y sabemos ya que pues eso es una torre musulmana, pero bueno, ahí nos dejó Chabret su idea. Como vemos, ha calado y es su paso que dejó su huella en Caudiel. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel.